Pero vamos a hablar de la privatización del agua. Para eso le doy la bienvenida al doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador e integrante de Agua para Todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Me gustaría que me ayudara a explicar con peras y manzanas los beneficios y perjuicios de la privatización del agua. Sí, mire, la privatización del agua es un peligro grande en la medida en que se cuenta con la experiencia técnica y se cuenta con recursos para poder dar este servicio como servicio público comunitario. Ya tenemos experiencias en México de privatización, como en el caso de Saltillo, Querétaro, el puerto de Veracruz y Boca del Río, Cancún, Quintana Roo y en Aguascalientes. Y lo que hemos observado en los estudios sobre este tema es que aunque se prometen inversiones, las compañías no cumplen con la inversión. Al contrario, buscan hacer crecer las tarifas, a veces hasta un 300%, y cuotas con cortes arbitrarios. Pueden preguntar en Puebla, por ejemplo, en donde hay una cuota de 100,000 cortes al año que cumplen Aguas de Puebla, y la reinstalación es carísima, son más de 3,000 pesos. Además, privilegian algunas zonas de la ciudad y no las zonas populares, hay un acceso inequitativo. Y los recursos que ellos meten son producto de un endeudamiento oculto, triangulan y tienen siempre al gobierno como respaldo, y entonces el gobierno podría directamente conseguir estos recursos sin necesidad de triangular. Hay un problema de opacidad muy grande. Para regresar al caso de Puebla, por ejemplo, Aguas de México se niega a darle al Ayuntamiento de Puebla el contrato de 2013 con el que se privatizó el agua. Esto es un fenómeno mundial. Tenemos 225 ciudades que ya remunicipalizaron el servicio de agua y saneamiento. Es el caso de México también, en Navojoa y en Ramos Arizpe, en donde de haber sido privada, la compañía se remunicipalizó. Y por ello es un tema muy interesante. ¿Pero? Tenemos una ley general de aguas que está en debate en este momento. Sí. Por mandato constitucional. Esta ley tiene que aprobarse y en ella precisamente se dan alternativas para una gestión armónica del agua, con una economía del agua y formas de gestión que pudieran resolver el problema en las ciudades y en las distintas poblaciones del país. Sí, Pedro, ¿cuáles serían las claves de este debate de la ley? Bueno, una cuestión importante es el lograr que haya equidad en la gestión del agua. Ajá. Con sustentabilidad, o sea, que el recurso se cuide, respetando la naturaleza y respetando los ciclos vitales del agua. Que cada cuenca pueda manejar las aguas de la propia cuenca, de acuerdo a su régimen de lluvias, y que en esto se logre la participación ciudadana. Estos conceptos son parte de la reforma al artículo 4 constitucional del 8 de febrero de 2012, con nuevas instancias de gestión que vayan de abajo arriba y con instrumentos adecuados para sortear la crisis hídrico-ambiental y lograr la equidad en la gestión del agua. Vamos a poder resolver estos problemas en algunos lustros. Lo importante es no ir por la ruta equivocada. Sí. ¿Y cómo revertir los perjuicios de contratos anteriormente otorgados que todavía tengan un periodo efectivo por más años? Porque hablamos de contratos de 30 años tal vez y ahí están en su primera etapa. ¿Cómo revertir esos efectos negativos? Claro.
Es algo que se tiene que ver con cuidado. Lo primero, pues, es una moratoria, que no haya más ayuntamientos con la tentación de privatizar el agua, y después ya ir estudiando caso por caso si hay vicios de origen, si hay información falsa que merezca el retiro de las concesiones. Y esto pues lo tiene que analizar la autoridad en el caso de cada contrato. Lo importante es que haya transparencia y que sea un debate abierto. Y por otro lado, pues ponerle un candado a los excesos de compañías privadas, que en otros países no pueden hacer lo que hacen aquí, y entonces aquí, como se dice, se disparan con la cuchara grande. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht, pues hay también una sombra de irregularidades, de corrupción. ¿Qué nos puede decir de este caso? Bueno, hay una historia infame a nivel internacional de esta compañía brasileña, y nos preocupa mucho, sobre todo en el caso de Veracruz, las 112 presas que contrató con el gobierno anterior. Sí. Ustedes se imaginan, si hay tantos millones de dólares detrás de estas inversiones, nada más en mordidas o en comisiones a los funcionarios, cómo se resarcen de esto en su contabilidad, pues con una gestión en donde es el consumidor el que termina pagando las cuotas altas. Tenemos que darnos cuenta que efectivamente el agua es un derecho humano, es un bien común, y que el mínimo vital de agua es merecido por todos y cada uno de nosotros. Las políticas de corte de agua de las compañías privadas son terribles. Imagínense en esta época de COVID cómo se atreven a cortar el agua. Y hay algo más, en el caso de Puebla y en Torreón, están cortando el drenaje también. Y entonces esto va contra la civilización. La ciudad moderna surgió gracias a los sistemas de drenaje. Y cuando hay este tipo de actitudes, pues es importante que se cambien de una manera muy a fondo, transformativa, para poner una nueva ley de derechos humanos y no una ley de grandes lucros para unos cuantos. Claro, y el gobierno federal, los gobiernos estatales asumen que es un derecho humano al agua el que tienen que garantizar, porque vemos que de repente se puede abordar el tema como un tema de presas, de millonarios, de contratos, sin puntualizar que de lo que estamos hablando es que la gente no tiene acceso al agua. Ajá, exactamente. Sí, si vamos a las colonias populares, si vamos a los barrios, incluso en el entorno de donde hay grandes obras, se corta el agua. En las colonias populares se tiene este sistema de tandeo, en el cual llega el agua por 3 horas, cada semana o cada 10 días, y esto es terrible para la higiene, para la salud. Y por ello tiene que haber un cambio de óptica, y la autoridad del agua con agua tiene que estar al servicio de la población principalmente. ¿Pero es omisa con agua? ¿Es que, pues? ¿Omisa? Bueno, estamos viendo ahorita que hay cambios y estamos esperando que efectivamente con los cambios recientes de Conagua empiece a haber una serie de cambios en la política, y Conagua deje de ver hacia los grandes intereses y voltee la vista pues hacia todos nosotros, los mexicanos y mexicanas, que tenemos necesidad de tener y de disfrutar este vital líquido. ¿Qué porcentaje del beneficio que se han llevado las empresas que operan este sistema privado del agua en realidad han ocasionado una derrama, una mejora en el acceso al agua de las personas y de las poblaciones, en infraestructura incluso? ¿Qué porcentaje? Fíjese que lo que se ha determinado es que no hay reinversión. Casi todas las ganancias de estas compañías
se van a sus matrices en el extranjero para nivelar las tasas de ganancia, porque hay crisis económica en los países de origen de estas compañías. Entonces tenemos el caso de Suez, por ejemplo, una compañía muy importante que ya fue expulsada de París, de donde es originaria, que ha tenido problemas económicos y los ha buscado resarcir en países como México. Otra compañía de similares características es Veolia, y en fin, en cada uno de estos casos sí estamos viendo que hay una actitud extractiva, o sea, más bien jalar recursos que reinvertirlos, que generar infraestructura, que mejorar el servicio. Y esto afortunadamente o desgraciadamente ya tenemos en México experiencias concretas para identificar esta tendencia. ¿Cómo cuál? Que repito, es una tendencia mundial. Tenemos la experiencia de Saltillo, sí, donde el agua se privatizó desde el año 2001 y en este lugar hay una gran inequidad, hay falta de agua en las colonias populares, hay alzas de tarifa muy importantes, hay cuestiones, por ejemplo, como los parques públicos que están secos porque la compañía de agua no cumple con el servicio de regarlos que antes correspondía al ayuntamiento que hacía esta función. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cancún, donde hubo una enorme mordida al gobernador de entonces para obtener una concesión a 50 años, imagínese. Y hay esta pauta de que la inversión se para y empieza este juego de alzar las tarifas y luego de poner reglas de juego muy estrictas. Por ejemplo, estas empresas en el Distrito Federal estuvieron a punto de aprobar una ley en 2017 donde el cobro del agua ya no sería bimestral sino mensual, y en donde al no pagar 2 meses se venía este corte de agua y también corte de drenaje, lo que daña a todos los vecinos, a todo el entorno. Afortunadamente esta ley que estaba en el escritorio de Mancera no la firmó por un fuerte movimiento social, en donde estuvo la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. El caso de Ramos Arizpe pues causó tantos problemas de salud y de carencias en este municipio que la población se pronunció por su remunicipalización. Entonces, bueno, es una ruta ya caduca en muchas ciudades del mundo: París, Berlín, Atlanta, Montevideo han remunicipalizado su agua. Le agradezco, Pedro Moctezuma, por estos minutos para Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.